Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. A la luz de la razón, en la medianoche, 1 hora menos en las Islas Canarias, y desde este geoparque de las Villuercas, los Ibores y la Jara, en el corazón de la Extremadura rural, a los pies de la Morenita de Guadalupe, os saluda cordialmente el padre Félix Pérez, que os acompaña a lo largo de esta hora de programa. En la medianoche de este 22 de abril de 2026, dejando atrás el día 21, todavía en las Islas Afortunadas, con la fiesta de San Anselmo, el gran filósofo del siglo XII. San Anselmo de Canterbury, San Anselmo de Bec, Fides querens intellectum, la fe que busca la razón, la fe en búsqueda de la razón. Estas tres palabras sintetizan la esencia del pensamiento de San Anselmo. La fe para él no es un simple acto de aceptación ciega, sino un punto de partida para una búsqueda razonable de la verdad. Es esta perspectiva la que le permitió abordar cuestiones complejas de teología, con una mente abierta y crítica, promoviendo un entendimiento más profundo, una comprensión más profunda de la fe. En sus escritos, Anselmo muestra cómo la fe y la razón pueden coexistir y complementarse. Sienta así las bases para el desarrollo de toda la universidad medieval. La fe y la razón sentadas a dialogar, a comprenderse, a abrirse mutuamente ante el horizonte inmenso de la verdad divina, de la verdad revelada que es Jesucristo. Hace tan solo unos días, el Viernes Santo, fallecía un apóstol del diálogo entre la razón y la fe, Vittorio Messori, el escritor italiano que devolvió la apologética al centro del debate cultural, los argumentos racionales para una comprensión más profunda de la fe. Había nacido en 1941 en la provincia de Módena, en Italia, en el seno de una familia anticristiana, antirreligiosa, y se trasladó muy joven a Turín. Estudió ciencias políticas y se licenció con una tesis sobre el Risorgimento italiano, formado por tanto en el laicismo y en el ateísmo militante. Nada en su juventud hacía presagiar el giro que iba a cambiar su vida. En 1964, la lectura del Santo Evangelio le abrió un camino inesperado. 12 años después, publica su primer éxito editorial, Hipótesis sobre Jesús, más de 1 millón de ejemplares vendidos. Y es que, con este ensayo, el autor hizo accesible al gran público un debate que se circunscribía a las aulas universitarias. ¿Realmente existió Jesús de Nazaret? ¿Jesucristo es un personaje de la historia? Y es que nuestro periodista había puesto sobre la mesa del gran público la complejidad del problema y la simplicidad de la solución, las huellas históricas de la existencia de Jesús de Nazaret. En 1984 publicó su no menos conocido Informe sobre la Fe, resultado de extensas conversaciones durante los veranos en Bressanone
con el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Con este libro introdujo el pensamiento del fecundo teólogo alemán en el debate público y supuso ya una advertencia temprana sobre las derivas ideológicas que se venían cerniendo en el seno de la Iglesia y en el seno de la cultura occidental. Y 10 años después le tocó el turno al mismo Papa, Cruzando el umbral de la esperanza, una obra sin precedentes en la que un Papa en ejercicio se sometía al formato de una entrevista periodística. La confianza del Papa Santo en Vittorio Messori era tal que fue el mismo Papa el que le eligió para anunciar al mundo, a través del Corriere della Sera, diario italiano, que él no iba a renunciar al pontificado a pesar de su enfermedad. Y así, la vida de este fecundo periodista se ha convertido en una luz nítida en medio de las oscuridades de la posmodernidad. Jesucristo sigue siendo la luz del mundo, la única luz del mundo, la sal de la tierra, la única sal de la tierra. La lectura y comentario de la encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón, del Papa San Juan Pablo II, nos viene ocupando la primera parte del programa. En el número 40, el Papa se detiene a presentar la relación entre la fe y la razón en el pensamiento de San Agustín. En esta obra de cristianización del pensamiento platónico y neoplatónico merece una mención especial el doctor de Hipona, y al santo obispo de Hipona venimos dedicando los últimos programas. Nos queda tan solo abordar una cuestión que para la filosofía platónica es sumamente importante: el orden y la belleza, que San Agustín conecta inmediatamente con la paz. Precisamente del orden y de la paz ha venido predicando el Papa Agustino, Papa León XIV, en su viaje a África, que está llegando a su término. Un tema latente en todo el pensamiento agustiniano es el del orden que reina en todo el universo,
y cuyo fundamento profundo es la unidad de Dios, de donde deriva toda la multiplicidad y la variedad de los seres. El orden consiste en que cada cosa ocupa el lugar que le corresponde en el conjunto de los seres creados. No importa que haya discrepancias y disonancias en algunos casos particulares, pues aun éstas contribuyen a su manera a la armonía del conjunto, a la armonía del cosmos, a la armonía del universo. Hasta en la sucesión de los acontecimientos históricos existe un orden que equivale a un bellísimo poema dirigido por la divina providencia. En su importantísima obra, La ciudad de Dios, San Agustín escribe: «No crearía Dios a nadie, ni ángel ni hombre, cuya malicia hubiera previsto, si a la vez no hubiera conocido cómo habían de redundar en bien de los buenos y así embellecer el orden de los siglos como un hermosísimo canto de variadas antítesis». Pues lo que llamamos antítesis son ornamentos preciosos de la elocución, que en latín reciben el nombre de opuestos, o con más precisión, contrastes. No es frecuente el uso de esta palabra entre nosotros, aunque sí se sirve el latín y aun las lenguas de todas las gentes de estos ornamentos de estilo. El apóstol San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, redondea hermosamente con estas antítesis aquel pasaje. Escribe el apóstol: «Con la derecha y con la izquierda empuñamos las armas de la honradez, a través de honra y afrenta, de mala y buena fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos conocidos de sobra, los moribundos que están bien vivos, los penados nunca justiciados, los afligidos siempre alegres, los pobretones que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo poseen». Así pues, como la oposición de contrarios contribuye a la elegancia del lenguaje, así la belleza del universo se realza por la oposición de contrarios con una cierta elocuencia, no de palabras, sino de realidades. Bien claro nos manifiesta esto el libro del Eclesiástico: frente al mal está el bien, frente a la vida, la muerte, frente al honrado, el malvado. Contempla las obras de Dios, todas de dos en dos, una corresponde a la otra. Del orden entre todas las cosas resulta la paz, cuya definición viene a corresponder al concepto de justicia cósmica de los filósofos griegos. En la misma obra sobre la ciudad de Dios, en el libro 19, leemos: «La paz del cuerpo es el orden armonioso de sus partes. La paz del alma irracional es la ordenada quietud de sus apetencias. La paz del alma racional es el acuerdo ordenado entre pensamiento y acción. La paz entre el alma y el cuerpo es el orden de la vida y la salud en el ser viviente. La paz del hombre mortal con Dios es la obediencia bien ordenada según la fe bajo la ley eterna. La paz entre los hombres es la concordia bien ordenada. La paz doméstica es la concordia bien ordenada en el mandar y en el obedecer de los que conviven juntos. La paz de una ciudad es la concordia bien ordenada en el gobierno y en la obediencia de sus ciudadanos. La paz de la ciudad celeste es la sociedad perfectamente ordenada y perfectamente armoniosa en el gozar de Dios y en el mutuo gozo en Dios.
La paz de todas las cosas es la tranquilidad del orden, y el orden es la distribución de los seres iguales y diversos, asignándole a cada uno su lugar. Retengamos esta definición. La paz es la tranquilidad del orden, porque va a ser fundamental en toda la filosofía social y política del medievo. En este mismo concepto del orden basa San Agustín su concepto de belleza, haciéndola consistir ante todo en el número, la armonía y la proporción. Un autor, de Bruyne, hace notar que la estética del pseudo Dionisio deriva del placer visual, mientras que la estética de San Agustín deriva del placer auditivo, del ritmo musical o métrico. La belleza consiste en la equitas numerosa, en la equidad de los números, porque todo es número. El número comienza con el uno, el cual es bello por la igualdad y la similitud, y todo se coordina por el orden. La proporción armónica se da en la Santísima Trinidad, que es la cumbre del ser y de la perfección. En el Padre se da la unidad, en el Hijo la igualdad, y en el Espíritu Santo la armonía entre la unidad y la igualdad. La belleza de todas las cosas, por tanto, resulta del número y de la proporción. Por eso toda criatura aspira a la unidad, esforzándose por ser igual a sí misma y por mantener su propio orden y el lugar que le corresponde en el orden universal. Escribe San Agustín, y con esto terminamos, en el Tratadito sobre la música. Ahora bien, la armonía comienza por la unidad, y es bella gracias a la igualdad y a la simetría, y se une por el orden. Por esta razón, todo el que afirma que no hay naturaleza alguna que para ser lo que es no desee la unidad y que se esfuerce en ser igual a sí misma en la medida de su posibilidad y que guarde su orden propio, sea en lugares o tiempos, o mantenga su propia conservación en un cuerpo que le sirve de equilibrio, debe afirmar también que todo lo que existe y en la medida que existe ha sido hecho y fundamentado por un principio único, por medio de la belleza, que es igual y semejante a las riquezas de su bondad, por la cual el uno y el otro uno que procede del uno están unidos por una, por así decirlo, muy cara caridad, cara en el sentido de querida, de amada, de preciosa caridad. Y con este pensamiento sobre el tratado de la música, al acorde de estos compases musicales, agradecemos al Señor el habernos colocado en esta armonía del universo.
Y como siempre dedicamos la última parte del programa a los filósofos, sus obras, su pensamiento, su contribución a la cultura europea occidental. Tomás de Aquino, el genio de los genios, el doctor angélico. Le habíamos dejado en la Universidad de París como bachiller sentenciario y le habíamos dejado componiendo un tratadito de filosofía, su primer tratadito de filosofía, sobre el ser y la esencia, el de ente et essentia, que quizá debe parte de su fortuna ya a los mismos destinatarios, y es que, según Ptolomeo de Luca, el opúsculo estaría compuesto por Tomás para sus hermanos y compañeros, ad fratres et socios, escribe él, cuando todavía no era maestro. Se trata de los estudiantes y de los colegiales de Saint-Jacques, el convento dominico fundado en París unos años antes, aproximadamente en 1220, gracias a la donación de algunos locales de propiedad de la universidad, y transformado en 1248 en un studium generale de la orden dominicana, en un estudio general. El de ente et essentia nace, por tanto, quizá como respuesta de Tomás, que era todavía bachiller, a una petición de sus alumnos del propio convento, hecho que se va a repetir con frecuencia en la producción de Tomás. Otras obras verán la luz también de modo análogo, solicitadas por amigos, por frailes de la orden o por sus propios superiores. Tomás lo escribe para iniciar en filosofía a los estudiantes y a los profesores de teología, convencido él de que no hay teología sin una filosofía adecuada. ¿Por qué decimos esto? Porque en su tiempo la filosofía era como cosa de los no cristianos, era como cosa de los paganos. Y es que en su tiempo la dedicación a la filosofía era cosa más bien excepcional. De hecho, numerosos libros estaban prohibido leerlos a los cristianos y más enseñarlos en las aulas. Los mismos dominicos, la orden de predicadores, se interrogaba si era lícito y provechoso estudiar filosofía. Alberto Magno, el maestro, y Tomás, el discípulo, pensaron que no sólo era posible, sino también necesario, porque la fe requiere el servicio de la razón. Y así, Alberto Magno trató de hacer inteligible a los latinos al gran Aristóteles, y Tomás, siguiendo las huellas de su maestro Alberto, continuó introduciendo la producción de Aristóteles en las aulas universitarias. Tomás encontró el núcleo de la filosofía requerida para la teología como unos prolegómenos, como una aclaración de términos, y la propone en este opúsculo, muy pequeñito, muy reducido, que dedica, como decimos, a sus hermanos y a los colegiales de París. Y es que lo breve, si es bueno, es doblemente bueno, y en Tomás prácticamente casi todo es breve y conciso. Tuvo una gran acogida desde su difusión en copias. Escribe el padre Chenu: el tratado de ente et essentia es el más famoso de los opúsculos y sin duda el único que ha sido estudiado a fondo. En verdad puede decirse que es como un breviario de la metafísica del ser. Y es que este opúsculo, esta obra pequeñita, sirve de puerta de entrada a la civitas tomasiana, a la ciudad de Tomás, al castillo de Tomás, al pensamiento de Tomás. El lector, cuando lo toma en sus manos, se siente atraído por la brevedad. El investigador aprecia la síntesis acerca de la doctrina del ser, y el filósofo
se siente motivado a penetrar más a fondo en estos temas que ya Aristóteles, en la filosofía, el del ser, describía como el más antiguo, el más actual, el más difícil y el más buscado por todos. Así se expresaba el Estagirita en el libro séptimo de la Metafísica. Al cabo de más de 7 siglos, esta obrita conserva su fuerza y su valor para iniciarnos en la filosofía del ser. Claro está que no es una síntesis completa de la filosofía de Santo Tomás. Primero, porque es una obra juvenil y de iniciación. Y segundo, porque está concebida como una aclaración de términos y una breve introducción. Después vamos a ver ampliamente desarrollados en toda su producción literaria los conceptos que apenas esbozados encontramos en este tratado. Por tanto, estamos en el primer paso firme y seguro del largo itinerario tomista que tiene su punto de partida en el ser. 3 cosas nos pueden servir para comprender el texto de Tomás. Primero, el contexto histórico. Segundo, el núcleo doctrinal. Y tercero, la fortuna literaria que ha tenido a lo largo de los 7 siglos. Vamos con el contexto histórico para poder ubicar esta obra. Se da por cierto que Tomás ha escrito este opúsculo en el primer periodo de su incorporación a la Facultad de Teología de París, como bachiller sentenciario del maestro dominico Elías Brunet de Bergerac. Bernardo Gui coloca este opúsculo entre los escritos que Tomás nos ha dejado como respuesta a las peticiones que le llegaban de personas diversas. Por tanto, se puede decir que esta obra, si bien tiene sus raíces en la actividad de profesor, incipiente porque es un simple bachiller sentenciario, no ha sido escrita para ser expuesta en el aula a los alumnos, ni tampoco como lección universitaria, sino como una simple y sencilla ayuda y orientación sobre un tema nuevo e importante en la cultura de su tiempo. Subrayamos lo de tema nuevo, porque en Tomás mucho va a ser novedad. La finalidad más inmediata de este servicio cultural era la de presentar una síntesis sobre los conceptos fundamentales de la vida, de la inteligencia y de la realidad, el ser y la esencia, que son los pilares del pensamiento humano, sobre los cuales se va a apoyar todo el edificio que construye la inteligencia humana. Se trata de un itinerario intelectual hacia los principios y fundamentos, algo que ya era la pasión de los pensadores griegos y algo que nosotros en el siglo XXI hemos perdido. La pasión por los principios, la pasión por el fundamento. Sólo desde una cierta arqueología, la búsqueda de los principios, del origen, es posible tener una visión de la totalidad, y esto a nuestra cultura fragmentada y fragmentaria y fragmentadora es sumamente importante, la búsqueda de la totalidad. El Papa San Juan Pablo II estuvo predicando sus 27 años sobre la necesidad de buscar una visión complexiva de totalidad de la realidad, para poder ubicar el problema, la cuestión, en su lugar correspondiente. Este ejercicio de la búsqueda del principio en una visión de totalidad prepara el camino a la teología y dispone para la inteligencia de la fe, porque
ambas presuponen la capacidad de la inteligencia humana para acceder a la verdad. La inteligencia humana se mueve en el horizonte del ser y sólo le son accesibles de modo inmediato los entes, los trocitos de ser, los seres, participio presente del verbo ser, los existentes concretos, que son el punto de partida de nuestro conocimiento. A partir de estos entes concretos, la inteligencia se mueve en el horizonte del ser y va a intentar penetrar en el qué es este ente concreto, en la realidad, en la esencia de las cosas sensibles, y a partir de ella se puede ampliar el horizonte y lograr una inteligencia del misterio desvelado y así construir un saber sapiencial muy singular acerca del ser y de los entes, el ser con mayúscula, el ser por esencia, y los entes, los seres, por participación. Al mismo tiempo, el tratadito responde a una situación cultural bien concreta. En la Facultad de Artes de París está haciendo irrupción la filosofía, y es preciso tomar una posición en este campo. El teólogo necesita una filosofía compatible con la teología y la revelación. Tomás de Aquino ha hecho opción por un tipo de filosofía, por aquella que pone como principio la verdad, el ser y la esencia. El teólogo tiene que hablar de Dios, y por ello tiene que hablar también del ser y de la esencia. El pensador cristiano, en vez de dejar a un lado la filosofía de los gentiles, tiene que ser capaz de conocerla y de apropiarse de cuantas verdades contiene. Por influjo de los grandes maestros, como Alberto y como Tomás, en poco tiempo, los centros de estudio de los dominicos pasaron de la prohibición al estudio, y del estudio a la obligación de conocer la filosofía y los libros de los gentiles. Por tanto, estamos ante un tratadito que es una pura novedad. No sólo es de los primeros escritos que revelan el genio sintético de Tomás, sino que es una de las primeras síntesis de la filosofía cristiana. Y la lectura, que es muy sencilla, de este tratado, nos ayuda a una aproximación al autor, del texto al autor, del autor al hombre. Y nos revelan a un fraile dominico, Fray Tomás de Aquino, como un genio singular. Quizá no exista otro que haya logrado con tanta perfección objetivarse en sus obras. El autor se oculta para que resplandezca sólo la verdad. El hombre ha nacido para la verdad y se deja llevar por su esplendor. Desde el momento en que llega a París para enseñar con sus 27 años, la cátedra de Tomás brilla con un fulgor especial. Su magisterio es original, creativo, sólido. Guillermo de Tocco, su biógrafo, recoge muy bien la admiración que suscita este joven bachiller con sus lecciones en un célebre párrafo que es un canto a la novedad. Escribe su biógrafo: Fray Tomás presentaba en su curso nuevos problemas, utilizaba nuevos métodos, ofrecía nuevas demostraciones para sus tesis. Quienes lo escuchaban enseñar nuevas doctrinas con nuevos argumentos no podían tener la menor duda de que el mismo Dios, por la irradiación de una nueva luz y por la novedad de estas inspiraciones,
le hubiera otorgado desde el principio, con abundancia de sabiduría, el don de enseñar de palabra y por escrito nuevas, entrecomillamos esa palabra, nuevas porque así lo hace el autor, nuevas verdades. Estos éxitos escolares no sólo suscitaron la admiración de los discípulos, sino también la curiosidad y la emulación de los hermanos de la comunidad de Saint-Jacques. Algunos de estos le piden compartir las abundantes migajas que caen de su mesa profesoral. Tomás acepta de buen grado esta petición, se concentra y escribe con su grafía rápida y legible para la mayoría, de trazos muy significativos, este breviario de la filosofía. Tres factores tenemos que tener en cuenta en el contexto cultural en el que nace esta obra. Primero, la entrada de Aristóteles en Occidente y la consiguiente opción aristotélica de Tomás. Segundo, la tensión entre la filosofía y el cristianismo, que va a dar origen al nacimiento de la filosofía cristiana. Y tercero, y aquí apuntamos a otra de las primeras obras de Fray Tomás, la dura oposición al magisterio de los mendicantes en la Universidad de París. En los tres conflictos, Tomás logra una posición capaz de unificar los contrarios con un equilibrio admirable. Acoge a Aristóteles y capta su profunda intención con el fin de superar sus límites paganos. Pone la razón al servicio de la fe, sin exclusivismos, sin contraposiciones excluyentes. Y finalmente, la presencia de los mendicantes en las cátedras son el signo de unos tiempos nuevos, cuando el trabajo intelectual se desvela como auténtico trabajo humano, tan importante como el manual. La atmósfera que se respira en estos tres campos es confusa. Vamos a adentrarnos en dos de los tres problemas que son los que conciernen directamente a nuestra obra. La filosofía en Occidente. La filosofía en este momento crucial. Es un hecho cultural decisivo la irrupción de la filosofía en Occidente y el creciente influjo de los filósofos griegos, árabes y judíos en la cristiandad. Se trata de un fenómeno muy amplio que afecta a todo el occidente latino, descrito como la entrada de Aristóteles en las escuelas cristianas. Cuando Tomás sube a la cátedra, este fenómeno tiene ya relieve, porque esa entrada se ha verificado lentamente a través de una ósmosis continua realizada en los lugares donde conviven las tres culturas medievales, la judía, la musulmana y la cristiana. Palermo, pero sobre todo Toledo, en el reino de Castilla, se han convertido en centros de encuentro y de asimilación. La filosofía en Occidente era muy inferior a la que llegaba del Oriente con toda la riqueza del mundo griego y las aportaciones de los árabes. En la Universidad de París estaban en vigor los decretos que prohibían la filosofía de Aristóteles. Había tomado posición el Papa Inocencio III, había seguido su ejemplo Gregorio IX, quien proponía una comisión para corregir los errores. Para la mentalidad cristiana de Occidente, la filosofía era como exclusiva de los gentiles. De Aristóteles se conocían las obras de lógica traducidas por Boecio y poco más. La irrupción de la cultura musulmana demostraba la superioridad al conocer la física, la ética y la metafísica con todo el cortejo de comentarios y de comentadores, Avicena, Averroes, entre los árabes.
Maimónides y Avicembrón entre los judíos. Los primeros que han conocido esta vasta literatura que llega en oleadas incesantes fueron los teólogos de París. Pero donde tiene la acogida más fervorosa es en la Facultad de Artes. Y aquí fue decisiva la toma de posición de Fray Alberto de Colonia, San Alberto Magno, quien escribe que él se ha propuesto dar a conocer al filósofo, facerem Aristotelem intelligibilem latinis, hacer a Aristóteles inteligible a los latinos. Tomás de Aquino, en sus comentarios a las sentencias, recurre a las obras del filósofo de modo constante. Ha tenido la fortuna de iniciarse en Aristóteles en los años de su juventud, cuando, expulsado de Montecassino por Federico II, entraba en el Studium de Nápoles, erigido desde 1224 por el mismo emperador, como la primera universidad no circunscrita al mundo eclesiástico, ni era pontificia, ni era catedralicia, ni era monacal, sino que dependía directamente del rey, del emperador, por tanto abierta a todas las culturas. Los maestros Martín y Pedro de Irlanda le ayudaron en el estudio directo del filósofo. Y aquí tenemos el opúsculo de Ente et Essentia como un testigo excepcional de cómo Tomás leía al filósofo y de cómo Tomás tenía conocimiento de sus comentadores árabes. Avicena y Averroes son, a los ojos del joven Tomás, los filósofos, en plural, cuya autoridad doctrinal es aceptada. Entre los dos hay como una cierta preferencia por Avicena, si bien a Averroes se le conocía como el comentador por antonomasia de Aristóteles. Y ya en este su primer ensayo, Tomás denuncia el error de Averroes acerca del entendimiento, indicando cómo ha confundido la singularidad de la potencia con su apertura en la universalidad de las ideas o especies. El tratadito de Ente et Essentia es la mejor prueba de la penetración de la filosofía de Aristóteles en París, en especial su concepción metafísica del ser. La lectura de Tomás es una piedra miliaria en la vía ascendente del aristotelismo en Occidente. Segundo, el encuentro entre la fe y la razón, el origen de la filosofía cristiana. La entrada de las filosofías griega, árabe y judía en la cristiandad es un factor positivo para el desarrollo del pensamiento cristiano. En el siglo XIII, la naciente universidad tiene su centro en la Facultad de Teología. Son los teólogos los centinelas de la cultura, porque la cumbre del pensamiento es la divina revelación, Dios que se da a conocer, la sagrada página, como llamaban los teólogos medievales. Los primeros que advierten la necesidad de asimilar el saber que llega del Oriente para ponerlo al servicio de la fe son los teólogos. Una cuestión disputada es la relación que hay entre la fe revelada y la razón natural. El encuentro de ambas se produce en la conquista de la verdad. La verdad de la fe no puede estar en contradicción con la verdad que es connatural a la razón, puesto que el hombre es un ser cultural, nacido por tanto para la verdad. ¿Cómo puede comportarse frente a las conquistas de la razón
hechas por los pensadores no cristianos. La tradición de Occidente tenía ya en su haber la experiencia fructuosa del diálogo con la paideia griega, con la educación griega. San Agustín había dejado la norma bien precisa de imitar la ley de la encarnación, asumiendo de la cultura heredada todo lo que no fuera contrario a la fe. Los dominicos de Saint-Jacques en París, con Fray Alberto a la cabeza, no sin vencer una fuerte oposición, deciden proseguir este mismo camino de asimilar la verdad, venga de donde viniere, porque toda proviene del Espíritu Santo. Tomás vive con pasión esta aventura cultural de la conquista de la verdad. En el principio de su ambiciosa obra de juventud, una de las más densas que se han escrito en todos los tiempos, la Suma contra Gentiles, allí declara que se propone llevar a cabo este proyecto de integración del saber, tanto de la razón como de la fe, en la inteligencia, en la teología. Y así, esta tarea de incorporar la sabiduría humana a la teología está también en la base de nuestra obrita. Tomás intenta prestar un servicio a la teología con la asimilación del núcleo de la filosofía. Podemos decir entonces que el tratadito de Ente et Essentia es un comentario, un corolario, una prolongación del libro de la metafísica de Aristóteles, especialmente de los libros quinto y séptimo. Pues sí, así lo podemos decir. Los filósofos árabes le han precedido ya en esta tarea, y por eso recurre a los dos más conocidos y de mayor peso, como acabamos de decir, a Avicena y Averroes. Pero su penetración en el concepto del ser y de los grados de ser le llevan a enfrentarse desde este primer escrito con el filósofo judío Avicembrón, partidario del hilemorfismo universal. Todos los seres están compuestos de materia y forma. Para Tomás es de capital importancia desvelar en la escala de los entes un horizonte de seres puramente espirituales, sin materia, en una cierta analogía con el alma humana. Estamos apuntando a una tesis fundamental que se ha perdido completamente en la modernidad, que los ángeles también forman parte de la filosofía. Suena como escandaloso. Para un medieval, para un Tomás de Aquino, es lo más natural. Y así, desde estos presupuestos, este opúsculo tiene su razón de ser bien fundada y responde a una exigencia tanto de la razón como de la misma teología. Tomás ha mantenido la distinción entre los dos saberes, la filosofía por un lado y la teología por otro, y ha indicado el punto de encuentro. La noción de ente es la clave para una filosofía que busca la veritas rerum, la verdad de las cosas. Las fórmulas, las formulaciones, los términos, todavía en esta primera obra son un poco fluctuantes, pero la intuición de Tomás capta el núcleo. Del ente y la esencia hay un itinerario ascendente hacia el ser, que encuentra en Dios su plenitud como el ipsum ipse subsistens, que se revela a Moisés en la zarza ardiente: yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Al filósofo le toca recorrer el sendero tanto hacia arriba por la vía de la resolutio en el acto de los entes al ser, como hacia abajo por la vía de la participación del ser absoluto y único a los modos de ser conforme a la potencia en la que se recibe. Con Tomás de Aquino se da un salto en filosofía.
se supera el estadio de una filosofía en total independencia de la revelación y comienza la primera filosofía de Occidente, que puede ser llamada la filosofía tomista, o como dice la encíclica Fides et Ratio, filosofía cristiana. Y es que la teología necesita de esta sabiduría humana, pero a su vez, desde la teología, la filosofía no sólo extiende su horizonte a nuevas verdades, sino que penetra mucho más en el ente que es su propio objeto. Tomás ha logrado, por tanto, en este tratadito lo que se podría denominar summa filosofía, y es que toda su obra posterior va a ser un desarrollo de los conceptos que aparecen ya en el opúsculo, que puede decirse que como las grandes intuiciones tomistas del ser, que aparecen ya en este primer escrito, acto, participación, analogía, ipsum esse subsisten, ser, esencia, entretejidos de elementos aristotélicos, platónicos y neoplatónicos, de tradición y de novedad, van a ir dibujando ese universo filosófico que denominamos filosofía tomista, o mejor, filosofía tomasiana. Unos momentos musicales y concluimos ya el programa por esta noche. Y aproximándose la medianoche en las Islas Canarias, la 1 de la madrugada en la península y Baleares, Ceuta y Melilla, tenemos que ir cerrando nuestro programa de esta noche. Recordamos que el podcast se encontrará disponible a partir de mañana para aquellas personas que en la noche duermen y no pueden escuchar el programa. De la misma manera, nuestro diálogo puede continuar a través de los canales habituales, el correo electrónico del programa a la luz de la razón @radiomaria.es o la dirección postal del mismo, Radio María, programa a la luz de la razón, Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024 de Madrid. Y tan solo desear una muy buena noche a todos los oyentes, con mi bendición, Ave María Purísima. Han escuchado en Radio María A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez.